Victoria Serrano. Hoy tenemos el gusto de presentarles la primera parte de nuestro parcial número 3. Mi persona, Cristian Pití, mis compañeros, Ángel González y Luis Ibarra. La primera parte del circuito consiste en realizar el voltaje en X antes de que el interruptor sea abierto, es decir, en un tiempo menor que 0. Como es un circuito en DC, el inductor se comporta como un cortocircuito, por lo que podemos calcular el voltaje utilizando el método de mallas. Tenemos malla 1, 2 y 3, y utilizando el método de mallas tenemos que la corriente 1 es 4 amperios y las otras dos son de 0 amperios. Calculando el voltaje en X tenemos que es 0 por la resistencia de 3 ohms, es decir que el voltaje antes del tiempo 0 es 0 volts. Y la corriente en el inductor es el voltaje de 20 dividido entre la resistencia de 5, que es de 4 amperios. Mi persona, Ángel González, le continuará explicando qué pasa con el tiempo t mayor que 0. En este caso, el interruptor que teníamos en la parte de acá se abre, por lo que solamente nos queda esta parte del circuito, donde nosotros queremos buscar el voltaje Vx aquí. Entonces, aquí se hace un cortocircuito y aquí se aplica una fuente de corriente para calcular el voltaje Vx que nos están pidiendo aquí. Por eso, aquí hacemos nodos, como se ha explicado en clase. Entonces, los resultados que nos dan VA, VB y VC son 56 sobre 3, 35 sobre 6 y el VC nos da 6. Posteriormente a eso, tenemos que el voltaje de Thevenin en el nodo A es Vx. Entonces, hacemos una ecuación, Vx igual a VA menos VC. Entonces, que realizados los cálculos nos da a 53 sobre 6 el voltaje de Thevenin, que es el mismo voltaje que nos están pidiendo en Vx. Entonces, realizamos resistencia equivalente, voltaje de Thevenin entre corriente de Thevenin. Entonces, a esto nos da 53 sobre 6. Entonces, aquí queremos calcular el tau, que es L sobre resistencia equivalente, que nos da a 1 sobre 53. Eso. Y para calcular los 5 octavos simplemente ponemos 5 octavos igual a 1 sobre 53 sobre S, despejamos el 5 y nos da que tau es 0.094 segundos. Bien, a continuación voy a explicar la parte final del problema. En la solución final del problema tenemos que la corriente en el inductor con respecto a T va a ser igual a esta función que tengo aquí, que es la misma que tenía al principio, solamente que voy a reemplazar los valores que ya obtuve. Simplemente, en este caso, tiene un valor de 0 y, como sabemos, la corriente en el inductor después de 0, o a la derecha del 0, va a valer 4 amperios. Reduciendo términos, me queda que la corriente en el inductor con respecto a T va a ser igual a 4 por Euler a la menor T sobre tau. Sigo reemplazando los valores que ya conozco, reemplazo tau, que es 1 sobre 53 segundos, por lo tanto, mi función de la corriente en el inductor con respecto a T me va a quedar que es 4 Euler menos 53 por T, amperes. Vuelvo aquí, hago una ley de corrientes de Kirchhoff y me va a quedar que la corriente en el inductor de T menos la corriente en la resistencia 3 con respecto al tiempo va a ser igual a 0. Despejo el valor y me va a quedar igual que la corriente en el inductor va a ser igual a la corriente en el inductor en la resistencia 3. Paso a lo que es el voltaje de X con respecto al tiempo, me va a quedar que es la resistencia de 3 ohms por la corriente que pasa por la resistencia de 3 ohms. Por lo tanto, reemplazo los valores y me va a quedar un valor donde la función v de x de t va a ser igual a 12 Euler a la menos 53t. En la condición inicial que tenía, que me pedía que calculara el voltaje de x en un tiempo de 5 nanosegundos, hago un simple cambio de unidades, paso a segundos, me queda que es 5 por 10 a la menos 9s y simplemente lo reemplazo en la función vx de t, que pasando a la voltaje de x ya reemplazado me va a quedar, si se da cuenta, un valor de 12 por Euler a la 0.000, lo asumo, que pues es un Euler a la 0, por lo tanto me va a quedar un voltaje igual a 12 voltios. A continuación le mostraré las gráficas. En este caso vemos el voltaje Vx y observamos que hay un cambio brusco de voltaje, pero en este caso lo que es el inductor admite un cambio brusco de voltaje, sin embargo no de corriente. En el segundo caso podemos observar la gráfica de corriente y podemos ver que en el tiempo t menor que 0 se mantiene constante, pero después del tiempo t menor que 0, en este caso t mayor que 0, vemos cómo se empieza a descargar el inductor.